Hola, buenas tardes a todos, a todas. Ya estamos aquí otra vez. Esta vez nos toca el jueves y bueno, yo espero que sea más liviana que la semana pasada, que fue bueno, una clase un poco pesada, tanta sentencia. Bueno, aunque la verdad es que han sido 10 años, casi 11 años duros. Bueno, hoy me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ana García, yo soy abogada. Ese es mi, mi currículum. Y hoy pues vamos a hablar de la víctima, va a centrar nuestra charla, que espero que sea bueno, un poco después un poco interactiva, que todos todas podamos participar y bueno, que nos resulte ameno y que todos podamos aportarnos conocimientos unos a otros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la víctima y la víctima del delito de TCH. Antes de que nosotros lleguemos a contactar con ella, a cómo se contacta, a lo que es la víctima en el procedimiento judicial y cómo debe salir, cómo debe, o qué es lo ideal para finalizar todo este proceso. Bueno, entonces, antes de iniciar lo que es el procedimiento judicial y antes del proceso, tenemos que localizar a la víctima, porque evidentemente una mujer que esté en un ámbito de explotación sexual no va a ir esporádicamente, espontáneamente a la policía, ni en contadas ocasiones puede ir a una ONG que pueda a lo mejor contactar e intentar, digamos, encauzarla a conseguir que deje bueno, el ámbito de explotación sexual en la que está. Entonces, antes de nada, tenemos que centrarnos en cómo se localiza la víctima. Y en este papel son fundamentales las ONGs que trabajan en ámbitos de explotación sexual. ¿Por qué son fundamentales? Porque también pueden localizarse mujeres en situación de explotación, también pueden ser localizadas por la policía, por la Guardia Civil, bueno, pero rara vez una mujer va a ir espontáneamente a hablar con un policía. Evidentemente tienen su propia experiencia y no buena normalmente en sus países de origen con la policía de su país y entonces, bueno, la policía no es precisamente una amistad con la que ellas quieran hacer ningún tipo de contacto. Además de eso, bueno, pues lógicamente los explotadores las mantienen siempre en la idea de que la policía las va a deportar, les va a abrir un expediente de expulsión, bueno, las va a detener, con lo cual es muy complicado que el contacto sea por ahí. Entonces, lo más habitual, incluso casi es lo deseable, porque en el fondo es como se va a trabajar mejor la situación de la mujer, es que sea la ONG la que contacte a la mujer. ¿Cómo hacen las ONGs? Que, bueno, no sé si trabajáis en ONGs o tenéis algún tipo de contacto con el ámbito de la ONG, pero realmente la ONG son las técnicas las que acuden a los ámbitos de explotación sexual, pues bueno, anteriormente pues eran los clubes, ahora son más pisos y chalés y es una línea de intervención, digamos, de un primer contacto con la mujer, intentando ofrecerle cualquier tipo de servicios que las mujeres en estos ámbitos precisan, pues desde preservativos para evitar enfermedades sexuales o simplemente bueno, para que sea un útil de trabajo, digamos, para ellas y a través de este reparto de estos medios, tanto de prevención de enfermedades sexuales como de embarazos no deseados, cuando tienen que bueno, ejercer la prostitución, cómo las técnicas de la ONG, cómo llegan realmente a estas mujeres. Actualmente
dado que la prostitución, bueno, de que el ámbito de la explotación sexual se ha trasladado a los pisos y a chalés que funcionan como clubes, las mujeres están todavía en una peor situación. Han empeorado tanto la situación de explotación, porque ahora es mucho más severa, hay una disposición de 24 horas, muchos menos ingresos. Cuando estaban en los ámbitos de los clubs, bueno, por lo que yo trabajo en una ONG, por eso controlo más o menos la situación en la que se está moviendo. Trabajo en una ONG en Galicia y es este el ámbito que conozco. Y desde luego la mayoría de los clubes que había se han cerrado y ahora mismo pues la explotación sexual se hace en cualquier comunidad de vecinos y en cualquier edificio de nuestras ciudades. Entonces, todo esto supone que la situación de las mujeres es todavía más oculta. O sea, están más explotadas porque las condiciones son mucho más severas, tanto de disposición como económicas, y digamos que tienen menos posibilidades de que nadie acceda a ellas, porque están en un ámbito privado. En este ámbito privado no es tan fácil acceder, hay que ganarse muchas, digamos, muchas confianzas. El acercarse a las mujeres para ofrecer pues, todo el tipo de servicios, gestiones que la ONG pueda poner a su disposición, pues desde empadronarlas hasta realizarle una cita previa con cualquier administración, extranjería. Esa es la forma de ir contactando con ellas, cogiendo confianza, y en realidad esta es la mejor estrategia para la detección e identificación de las víctimas de trata. ¿Por qué? Porque ellas, para que les hagas una gestión, te van a contar cuál es su situación, si tienen documentación, si no la tienen, pues si les han quitado el pasaporte, si tienen un hijo, 2 hijos, 3, cómo han llegado a España, si alguien las ha traído. Si... Pues estos son el protocolo que se aplica por la, bueno, como sabéis, por la UNODC, de detección de víctima de trata. Entonces, conociendo las pautas que traen y las circunstancias en las que están estas mujeres, así es como las técnicas de la ONG pueden detectar, localizar y centrar su trabajo en las mujeres que son identificadas como víctimas de trata. Una cosa que, bueno, eso, como desconozco si trabajáis o no en ONGs especializadas en víctimas de trata, quería aquí llamaros la atención de la importancia que tiene que los que estamos en este ámbito conozcamos que todas las ONGs especializadas en trata trabajan en red. Tienen está en España, está la Red Española contra la Trata, en la que están las ONGs en ámbito español. Y bueno, entiendo que cada comunidad, no sé si el resto de las comunidades, pero en Galicia hay una red igual, la Red Galega contra la Trata, y esto nos ayuda a centrar, a coordinar y a que realmente el trabajo nos resulte más sencillo, porque si alguna, digamos, carece de algún tipo de servicio, pues igual no tenemos acogimiento, igual siempre vamos a encontrar con facilidad ese tipo de servicio que puede demandar una víctima concreta que haya llegado a nuestro centro en un día en el que pues a lo mejor no tenemos un sitio en el piso de acogida. Por eso es importante que todas conozcáis que existe una red de trata española en la que es posible gestionar todo este tipo de situaciones. Y otra cosa importante del trabajo en red, precisamente, es que a través de la red de trata española conseguimos tener una voz, digamos, una sola voz
con la que hablar ante las administraciones, ante los ministerios, y conseguimos defender los intereses y los derechos de las víctimas de una forma pues mucho más importante, digamos, que se nos tiene más en cuenta. Las personas que trabajamos, tanto técnicas como en el mundo del derecho, con las víctimas, trasladamos de una forma más directa a las administraciones todos los derechos y las necesidades de las víctimas. Y bueno, consideramos que avanzamos en este tipo de trabajo. Entonces, por si no lo sabíais, bien. Otra forma de contactar con las víctimas, con las mujeres víctimas de TSH, es la estrategia de tener un centro de día al que ellas pues, puedan acudir eso, para que les gestiones una cita previa o cualquier tipo de ayuda de emergencia o una cita con la administración o bueno, miles de citas, miles de gestiones que a veces son incapaces de realizar, porque bueno, ahora todos son medios técnicos, y con esta puesta a disposición también es una forma de encontrar, de localizar y bueno, de tener, digamos, bien definida quién puede ser o quién nos puede dar inicialmente el perfil de una víctima de trata. En otras ocasiones, como los documentos y las declaraciones de las víctimas que están colgadas para ilustrar un poco esta clase, estas víctimas fueron traídas al centro de la ONG en la que yo trabajo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Unas fueron traídas por la Guardia Civil y la otra fue directamente por la UCRIF, por la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional. Entonces, la intervención en estos casos se inicia, digamos, de una forma un poco más de sopetón, porque la víctima te llega, no tienes ninguna confianza con ella, siempre tenéis que pensar y que valorar que, bueno, yo aquí hablo de víctimas, mujeres, víctimas, pero en realidad es una mujer, una concreta, la que tenéis delante, con la que tenéis que trabajar y a la que tenéis que dirigir pues toda vuestra actividad profesional. No es vuestra amiga, no se puede realmente obviar nunca que dirigimos nuestro trabajo a una persona concreta y a esa persona dentro de sus circunstancias, dentro de su origen, va a necesitar pues, unas coberturas u otras. Cuando llegan de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vienen ya normalmente con la aplicación del artículo 59 bis del Reglamento de Extranjería y en este periodo de restablecimiento y reflexión que el artículo 59 bis establece para las víctimas de este delito. ¿Qué significa esto para las mujeres? Cuando la unidad de extranjería trae una víctima y ya ha iniciado ese proceso de intentar aplicarle el artículo 59 bis y el periodo de reflexión, la víctima debe estar alejada de los tratantes. O sea, ya la UCRIF la ha localizado en un club, la ha traído y la entrega precisamente a una ONG, la deja en la ONG para que la ONG se haga cargo de que la víctima esté alejada del sitio, de las personas que han sido sus tratantes y sus explotadores. Entonces, desde el acogimiento hasta un asesoramiento completo en extranjería, necesitan absolutamente toda la información y el apoyo que se les pueda brindar en ese momento. Necesitan también una parte muy importante que es primero es la tranquilidad y luego el cuidado de su parte, de su situación psicológica, porque realmente vienen de situaciones muy complicadas, siguen teniéndolas, porque van a tener miedo, porque va a estar la preocupación por su familia, porque
su futuro es totalmente incierto porque se van a tener que enfrentar a un procedimiento judicial. Bueno, su situación va a ser muy complicada y el apoyo psicológico va a ser absolutamente imprescindible para soportar todo esto. Entonces, yo creo que la clave de la primera parte del proceso para las víctimas, de ese proceso de localización y de identificación de la víctima, para mí las palabras claves es que la víctima tiene que tener toda la información de qué es lo que ha pasado, de por qué está en esta situación, por qué ha sido identificada como víctima de un delito, qué es el delito de trata de seres humanos, cómo está regulado tanto la prostitución como la prostitución coactiva, como el delito de trata en este país, porque la mujer va a ser el centro de todo este proceso y tiene que tener conocimientos y realmente ser ella la que valore siempre cuál va a ser su siguiente paso. Nosotros debemos acompañarla, debemos apoyarla y debemos hacerle un seguimiento, pero ella tiene que ser la que decida hasta dónde va a llegar, qué es lo que quiere y cuál va a ser su camino. Entonces, yo entiendo que aquí a veces es donde el proceso se complica, pues porque muchas víctimas deciden realmente no seguir el camino de la denuncia y no seguir el camino de conseguir la residencia, porque a veces bueno, pues el miedo es más importante que lo que se les pueda, digamos, ofrecer o garantizar y porque realmente esa es su elección y bueno, debemos respetarla, aunque no nos guste, porque lo que quisiéramos precisamente no solo es ayudarla a ellas, sino ponerle las cosas difíciles a los que están traficando con mujeres, a los que están trayendo mujeres para explotarlas sexualmente, pero bueno, pues a veces no, la cosa no puede ser. Bueno, cuando ya la víctima ha pasado este proceso de reflexión y decide realmente llegar a la colaboración, empieza la fase más dura para ella porque se ve en la maraña del procedimiento judicial, de la denuncia, de toda esta situación que es desconocida totalmente para ella. Insisto que además partimos de que normalmente los países de origen, pues si son países iberoamericanos, bueno, pues partimos de que ellas se creen que la policía es igual, que aquí todo se compra y todo se vende, entonces su desconocimiento y su miedo pues es grande. Y bueno, si ya hablamos de mujeres de origen africano, de mujeres del norte de Europa, pues muchísimo peor, porque aún encima nos encontramos con la dificultad de la comunicación con estas mujeres. Bueno, dentro del procedimiento penal, la víctima, por lo primero que tiene que pasar es por el proceso de denuncia. Claro, no es ir a comisaría y decir que ayer ibas por la calle y te dieron un tirón. Vale, es una cosa bastante más compleja. Una denuncia de una víctima de TSH requiere un proceso de días con mucha calma, de recogida de datos. ¿Por qué? Primero, porque es una situación muy complicada para la víctima. Y segundo, porque se trata de recoger, de que quede bien recogido todo el proceso por el que ha pasado la víctima en cuanto a su captación, a su traslado y a su explotación. Porque esta declaración es la base, el centro, el núcleo del procedimiento judicial. Si la víctima, digamos, no nos traslada todos estos pasos, vamos a carecer después de los requisitos que van a objetivar el delito. Entonces, tienen que quedar bien recogidos todos los elementos que posteriormente van a conformar los elementos del delito. Tanto la situación en la que parte en su país,
situación de vulnerabilidad, si tenía cargas familiares, si tenía una situación económica compleja, si carecía de apoyos familiares, todo lo que supone la vulnerabilidad de la víctima, cómo se la contactó, si fue ella la que contactó a su tratante, cómo fue su proceso de traslado, por qué aeropuerto, a dónde vino, hasta qué aeropuerto llegó. Bueno, miles de pequeños datos que tienen que quedar absolutamente bien cuadrados, porque luego las defensas utilizan cualquier tipo de cosa que no quede bien recogido para decir que hay contradicciones, y esto mina la credibilidad de la víctima. Pero bueno, de esto hablaremos un poco después. Entonces, toda esta situación supone además, en el momento de la denuncia, que la mujer tiene que hacer una recogida de datos, desde si le han pasado algún correo electrónico, si conserva correos electrónicos, alguna fotografía que haya tenido, pues a lo mejor subida a la red con pues alguna de las personas que estaban con ellas en el club, agencias de viaje, de datos de las personas de estas agencias. Bueno, se recaban una serie de datos que de verdad es una auténtica investigación la que hacen inicialmente ya con la mujer. O sea, esto en identificación de fotografías, bueno, realmente la situación por la que se les hace pasar solo para presentar la denuncia, si nos ponemos nosotros en la piel, digamos, de cualquiera de estas mujeres, yo creo que saldríamos corriendo, porque solo pensar lo que se nos avecina, pues, en fin, no tendríamos muchas ganas de seguir, por mucho que nos dijeran que nos iban a favorecer la residencia. Bueno, y lo último, uno de los datos más complicados en los que se van a encontrar la víctima en el momento de presentar la denuncia es contar, exponer a alguien que está enfrente, que no ha visto en su vida y que dice que es policía, cómo ha sido su explotación, los detalles de coste de pases, horarios, tipo de servicios que se han visto obligadas a hacer. Todo este tipo de detalles no son, evidentemente, ni son superfluos, ni se hace esta recogida para simplemente que quede un poco mejor el relato. No, es que este tipo de detalles son los que conforman después la posibilidad de que haya un delito de trata en concurso con un delito de prostitución coactiva. Entonces, todo esto que es muy duro para la mujer no es después, o sea, no cae en saco roto en el procedimiento. Es realmente esencial que la denuncia quede absolutamente bien recogida, que se hagan las identificaciones, los reportajes de identificación típicos de las fotos policiales para identificar al tratante, que se aporte toda esa prueba de corroboración de su declaración, pues, billetes, correos, cualquier documento que ella pueda conservar y que ayude, que dé credibilidad a su denuncia. Bueno, a su declaración, no le vamos a llamar denuncia, a pesar de que es esto lo que formalmente es, pero bueno, a ellas no les gusta que les digan que son denunciantes, les da muchísimo más temor enfrentarse a esta situación. En este momento, cuando la víctima se decide a interponer la denuncia, ocurre también otra situación que hay que explicarles muy bien, y es cuando se les otorga un TP, un testigo protegido. Desde luego, la ley de testigos protegidos del 94, la española, no se parece en nada a la americana. No se les va a cambiar de vida, no, simplemente se les va a poner un pequeño tip, TP normalmente con un número que indica el número de testigos protegidos que ha tenido esa unidad de extranjería ese año, y los ponen correlativos, TP 4, BLEF, V barra y el año.
Normalmente suele ser así. Este testigo protegido, los únicos que tienen la posibilidad de identificarlas como tal son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque legalmente el reglamento de extranjería es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a quien les da la potestad, el poder de identificar a las víctimas de trata de seres humanos. No es un juez, no es una ONG, no hay nadie más previsto que no sean bueno, pues la policía o la Guardia Civil los que trabajan en temas de trata de seres humanos. Entonces, ¿qué hace con qué significa realmente el hecho de que una víctima aparezca con un TP desde el inicio de la denuncia? Lo único que se les asegura es que se les preserva su identidad dentro del procedimiento judicial. Es decir, al procedimiento judicial nunca van a ir con nombres y apellidos. Sí va a ir su identificación, o sea, se hace una pieza de identificación de testigo protegido en la que van sus datos, pero es un acceso privado, un acceso al que solo puede tener la letrada de la Administración de Justicia que corresponda en el juzgado de instrucción. Entonces, el testigo protegido lo conforma, lo hace la comisaría de policía, y la declaración vaya a nombre de ese testigo protegido. Va con ese TP, no va a nombre de, bueno, el que sea que lleve la mujer. Cuando realmente la unidad considera necesario la protección de la víctima, la protección de la identidad de la víctima, porque en algunas ocasiones pues la declaración va a nombre, apellidos, pasaporte y demás datos de la víctima. Depende de las circunstancias en las que se dé, pero bueno, para mayor seguridad de la víctima, yo considero que es mucho mejor que vaya con un TP que vaya, a pesar de que luego por los datos de la denuncia normalmente pues, suelen ser identificadas, pero por lo menos les da bueno, cierta tranquilidad. Pues bien, este TP, bueno, testigo protegido, es después ratificado en el procedimiento de instrucción, pero realmente o sea, se hace un auto por el juez instructor y ahí este es el que ratifica que la víctima vaya a ser designada como testigo protegido. Pues bien, una vez que la denuncia se cierra, se identifica a los tratantes, a los que van a ser investigados, se les localiza, se les detiene, hacen su primera declaración en calidad de investigado y luego vuelve ya la víctima a ser el centro del procedimiento. Entonces, la fase de instrucción es en todo caso victimocéntrica, o sea, la víctima gira todo en torno a la ratificación y la declaración de la víctima, porque sin víctima no tenemos procedimiento. Entonces, una vez que se hace la declaración de los investigados, la siguiente prueba esencial es la que hablábamos el otro día, la tan famosa prueba preconstituida que se utiliza pues prácticamente en el 100% de los casos ahora mismo de este tipo de delitos, porque todos sabemos que es dificultoso localizar a la víctima si no le haces un seguimiento importante y no tienes con ella, digamos, bueno, pues una buena línea de contacto. Yo luego os comentaré cómo hago yo, qué es lo que, digamos, cada uno más o menos puede aportar de su experiencia y de su trabajo. Entonces, la prueba preconstituida, como vimos el otro día, es una prueba muy complicada y es objeto de todas las impugnaciones habidas y por haber de las defensas, porque evidentemente saben perfectamente
que es un paso muy importante, que si después no tenemos a la víctima en el momento del juicio oral, si no tenemos una buena preconstituida, todo lo que podamos haber hecho de escuchas, seguimientos, análisis económico de los investigados, nos va a quedar en agua mojada, en papel mojado. Entonces, vamos a tener que acabar archivando ese procedimiento que da tantísimo trabajo de verdad a los que, bueno, iba a decir a los que participamos. Yo también participo en algunos, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fiscalías de verdad que se lo trabajan duro porque son procedimientos de una prueba muy extensa y muy complicada. Entonces, lo ideal para preconstituir bien la declaración de un testigo protegido es que en sala comparezca, bueno, aparte del juez instructor, eso es basiquísimo, fiscalía, si tiene abogado de acusación particular, que eso es algo que si en algún momento acudís con alguna mujer a interponer, a iniciar el proceso de denuncia, si no tenéis a ninguna ONG con alguien, con alguna abogada especializada en asistir a víctimas de trata, deberíamos todos tener la idea de que una víctima de trata es una víctima de violencia y por lo tanto tiene derecho a ser asistida por un abogado especialista en violencia de género, como mínimo, porque una víctima bien asesorada en sus derechos, en el proceso, en qué es lo que va a pasar, se va a mantener mucho mejor en el procedimiento, va a ser su procedimiento, va a ser su proceso y va a querer participar hasta el final. Si simplemente se las trata como una prueba más, ven, declara y ahora olvídate. No van a tener el mismo resultado, porque nadie les va a explicar cómo se van a gestionar, cómo se va a hacer todo este procedimiento. Entonces, mi experiencia es que las víctimas mejoran asistidas de abogada, sobre todo si, claro, a ver, siempre es mejor, entre comillas, iba a decir uno malo que ninguno. Alguien que no tenga mucho conocimiento que no tener a nadie. Yo considero que es mejor, porque la Fiscalía no puede ocuparse de forma pormenorizada de estar, digamos, preparando a una víctima para un juicio oral. Pero eso sí lo puede hacer un abogado. Entonces, el momento, igual que cualquier víctima de violencia tiene derecho a ser asistida por un letrado desde el inicio de la declaración, las víctimas de trata también. Entonces, si no tenéis a nadie que realice esa tarea en vuestra ONG o alguien que incluso pueda hacer esa colaboración a través de algún protocolo con la UCRIF, solicitad que se les ponga un abogado, una abogada del turno de violencia especializada. ¿Por qué? Porque la víctima va a ser objeto de todos los ataques de los abogados de las defensas. Si hay un investigado, pero si hay 5 investigados, van a ser 5 abogados. Y es muy importante que se las prepare para todas las preguntas de las que van a ser objeto, para todas las cuestiones que se le van a hacer, porque se va a cuestionar su credibilidad a todos los niveles, porque hay contradicciones, porque tiene intereses espurios, porque le van a dar la residencia y le van a dar ayudas, porque dijo que había estado primero en Madrid y resulta que del billete que se aporta, pues es que no llegó a Madrid, llegó a Toledo, pero la víctima igual venía, pues no sé, de Nigeria, y que sabe ella si era Madrid o Toledo, o pues, todas estas cosas es conveniente que haya pues, un profesional, alguien que realmente les haga este seguimiento y este control. Como os decía, la defensa en la prueba preconstituida va a centrar todos sus esfuerzos en menoscabar la credibilidad de la víctima, porque
si el juez instructor no se cree lo que se le está contando, pues lógicamente no va a continuar el procedimiento va a acabar archivado. Entonces es importantísimo que en la prueba preconstituida la víctima vaya preparada como si fuera el juicio oral. Es un juicio oral. Va a estar su abogado, va a estar el fiscal, van a estar las defensas, los abogados de la defensa y van a estar los investigados. ¿Por qué? Porque esta es una prueba preconstituida, digamos, con todas las garantías. Ahí la defensa no va a poder impugnar de ninguna manera si en el juicio oral esta prueba tiene que ser, digamos, reproducida, porque su defendido ha estado durante la práctica de esa prueba. Por lo tanto, no ha tenido no se le ha cortado su derecho de defensa en ningún momento. ¿Cómo sería ideal para mayor seguridad y para mayor tranquilidad de la víctima? Que toda esta intervención se hiciese con la víctima a través del sistema de videoconferencia, pues a través de otra zona del mismo juzgado, pues a lo mejor desde la sede de fiscalía, o si estamos hablando de pues un juzgado un poco, o sea, que no tenga las mismas capacidades, pues a lo mejor desde el despacho de su señoría a la sala de instrucción. ¿Por qué? Porque el no estar en el mismo sitio, en la misma sala, va a dar un poquillo más de tranquilidad a la víctima, a pesar de que sepa que está siendo escuchada en todo momento, porque si la tenemos en sala, la tenemos que poner a través de un biombo y ella sabe que su tratante está al otro lado de ese biombo. Y si está en otra zona, en cualquier otro despacho o fiscalía, en cualquier otra zona, ahí ella va a sentirse con la tranquilidad de la distancia física, digamos, que va a existir entre ellos. No quiere decir que no tenga miedo, no quiere decir que realmente sea un momento realmente complicado para ella, pero algo sí que se les facilita. Entonces, en la prueba preconstituida, el primer paso es identificar a la víctima. Va a comparecer la letrada de la Administración de Justicia y va a asegurarse de que el testigo protegido que comparece y se la designa en sala por su testigo protegido coincide con los datos que constan en la pieza de protección personal que tiene a su disposición la letrada de la Administración de Justicia. Entonces, una vez que se realiza la identificación correcta de la testigo protegida, empiezan ya a intervenir todas las preguntas. La primera que interviene es la fiscal, entonces son todas las preguntas que conforman el proceso de denuncia, pues de cómo fue contactada, cómo estaba en su país de origen, cuál era su situación, todo lo que conforma la vulnerabilidad, si hubo engaños, si no hubo, todo este proceso. Normalmente son pruebas que se dilatan pues como 2-3 horas, y cuando se juntan varias, pues son largas sesiones en el juzgado. Otro momento muy complicado que la víctima o la testigo protegido va a pasar va a ser cuando la defensa pues empiece a hacerle preguntas que denotan que sabe quién es. Entonces, esto hay que preparar a la testigo, hay que preparar a la mujer para que la defensa le pregunte, porque usted tiene un hijo que se llama no sé qué. Este tipo de preguntas lo que hacen, a pesar de que el juez intente decirle no le pregunte usted a la víctima por esto porque la puede identificar, no le pregunte a la testigo protegida, es igual, la defensa, su trabajo va a ser realizar este tipo de preguntas que pongan a la víctima nerviosa e incapaz de seguir muchas veces con
con la prueba preconstituida. Otra cosa que suelen utilizar también mucho las defensas es tratar de argumentar y tratar de preguntarle a la testigo protegida si es la policía la que les ha sugerido y la que les ha obligado a denunciar, o si es la ONG la que les ha obligado a venir a presentar la denuncia. Normalmente esto, insisto, lo que trata es de atacar la credibilidad de la víctima, porque parece que todo está preparado, que es inventado por la víctima con la única finalidad de obtener sus papeles. Esto es lo que se trata de probar. En este momento, yo sí que he visto también con el paso de los años y con la práctica que realmente es muy importante que la víctima, que la mujer, que la testigo protegido y la víctima en ese momento esté declarando con alguien que le sirva de ayuda, que le dé, digamos, un soporte psicológico. Ya sabéis que el Estatuto de la Víctima permite, además de ser asesorada y representada por letrado, permite que la víctima acuda a todas las declaraciones a las que tenga que ser llamada, acuda con una persona de su confianza. Entonces, creo que en este momento es absolutamente necesario que se haga valer ese derecho de la víctima. Que muchas veces los jueces instructores pues no tienen conocimiento de esto o son reacios a que haya alguien que es ajeno a lo que es el procedimiento en una declaración de tanta importancia. Bueno, a veces ponen trabas, pero hay que hacer valer los derechos de la mujer en este caso, porque es una situación para ella muy vulnerable que le ayuda a estar acompañada pues, de esa trabajadora de una ONG con la que ha acogido durante varios meses, que puede ser este proceso, desde la denuncia, la prueba preconstituida, pues igual pasan 2 meses o 3. Entonces, necesita el apoyo de esa persona que a ella le da seguridad, que la ha ayudado en su proceso y que justo en el momento en el que va a volcar toda esta situación de trabajo de 3 meses, pues tiene que estar sola en una sala donde con suerte igual conoce a su abogado, con suerte, porque si no tiene suerte ni eso. Entonces, aunque no tenga abogado, aunque vaya solo acompañada por la persona de la ONG o por su psicóloga, realmente les da una tranquilidad y digamos, una forma de enfrentarse a esta situación pues mucho más, yo creo que da mejor resultado para ellas. Evidentemente va a estar la UCRIF o la Fuerza Cuerpo de Seguridad del Estado que esté encargado de su seguridad, tiene que acompañar también a las víctimas cuando van a prestar una declaración de prueba preconstituida. No están en sala, pero sí que les facilitan el acceso a los juzgados, las trasladan. Esto también les va a dar una seguridad. Y si es con compañía de otra profesional, de cualquier otra técnica que pueda acompañarla, pues esto, claro, garantiza mucho su tranquilidad y el buen resultado de la prueba, porque es muy importante que esta prueba salga bien. Es básico. ¿Por qué? Porque no podemos después exigirle a la mujer que modifique su plan de futuro dentro de 2 años cuando este procedimiento llegue al juicio oral. Si seguimos en contacto con ellas, pues sería lo ideal que tuviesen pues esa abogada de acusación particular que pudiese mantener a la mujer durante todo este proceso larguísimo y que la llevase también a ese juicio oral, pero la mayoría de las ocasiones pues igual de 12 víctimas, igual hay 2. En el procedimiento de la operación Maracaibo, en el procedimiento que también está colgado como documental, en ese procedimiento había 16 víctimas, de las que llegaron al juicio,
declararon el juicio oral fueron 2. Y precisamente, bueno, una de ellas era mi cliente y la otra, pues, bueno, pues casi. No tenía su representación procesal, pero sí que la preparé, digamos, para acudir a la vista, al juicio oral. Declararon las 2 en sala, protegidas por biombo, pero en una situación de mucho temor, que saben perfectamente que aunque no los vean, aunque no se enfrenten, digamos, con la mirada, realmente ellas, claro, están declarando al lado de las personas que han sido sus tratantes. Otra situación que para las víctimas, una vez que terminan el proceso de hacer la prueba preconstituida, paralelamente van a ir resolviendo su situación de residencia, porque evidentemente es algo básico para el futuro de una mujer que haya sido víctima de trata de seres humanos, pues tener una situación de residencia legal, una situación en la que puedan empezar a ver su futuro, si tienen hijos, o sea, es un proceso básico. Precisamente por eso pues nuestra legislación, el reglamento de extranjería, dice que finalizado este periodo de reflexión de la víctima y una vez que la víctima toma la decisión de denunciar y de colaborar con las autoridades policiales y judiciales españolas, pues tiene que hacérsele, tiene que iniciarse y bueno, resolverse su proceso de residencia. La residencia de las víctimas de trata, que es una residencia por circunstancias excepcionales, tiene 2 vías. Como víctimas de trata, como tal, víctimas de delito de trata de seres humanos, o por colaboración. A ver, evidentemente esto es algo que no decide ni el abogado de la acusación ni la víctima, por supuesto. Pero para mí es mucho más garantista para la mujer que se les otorgue la residencia por colaboración, porque si se les otorga por víctima de trata de seres humanos y el procedimiento se archiva, ellas dejan de tener estatus de víctima de trata de seres humanos y por lo tanto su residencia no va a ser renovada. Entonces, esencial. Si en algún momento la UCRIF o la Guardia Civil, entre comillas, da a elegir a la mujer la opción de residencia por víctima o residencia por colaboración, pues lo ideal es la colaboración. ¿Por qué? Porque siempre que se conserve la colaboración, o sea, si la mujer acude al juzgado y es llamada pues 1 vez, 2 veces, bueno, las menos veces posible, pero siempre que sea llamada y la mujer acuda, va a mantener su residencia, aunque el procedimiento acabe archivado. ¿Por qué? Porque no necesita acreditar el estatus de víctima, ella solo necesita acreditar que ha colaborado. Entonces, bueno, pues es una residencia mucho más firme y mucho más de futuro, aunque la tengan que renovar año a año, no van a perder su residencia si han mantenido su colaboración. Otra cosa importante, otra pata importante de la intervención con las víctimas es la parte económica. O sea, hay que gestionar ayudas económicas, tanto de emergencia. Bueno, si es un acogimiento, pues ahí ya bueno, tiene un poco de cobertura, pero si la víctima decide, la mujer decide seguir haciendo su vida, que son la mayoría, no quieren estar limitadas a estar en un centro, lo cual evidentemente es más que comprensible, lo más urgente es pues gestionarle ayudas de emergencia, o alimentos, alquileres y ya a corto plazo igual, pero bueno, un poquito digamos que en segundo lugar pues ayudas de emergencia para víctimas de mujeres, víctimas de violencia en cada comunidad, o la renta activa de inserción
o ahora mismo, desde que se ha sacado desde que está el ingreso mínimo vital, pues también corresponde a las víctimas el ingreso mínimo vital. Entonces, la renta activa de inserción, imagino que ya lo sabéis, se gestiona en el SEPE. Nosotros aquí, en la Comunidad de Galicia, nos estaba dando buen resultado solicitar la RAI, pero últimamente, bueno, pues el Servicio Público de Empleo se ha descolgado diciendo que, o resolviendo las solicitudes de renta activa, denegando porque no consideran que las víctimas de trata de seres humanos sean víctimas de violencia de género. Como la RAI es una ayuda prevista para las víctimas de violencia de género, pues la deniegan. Entonces, bueno, pues no queda otra que iniciar reclamación previa, que vuelven a denegar, por supuesto, y demanda ante el juzgado de lo social. Yo este año pues he tenido 2 denegaciones. Una de ellas se denegó como reclamación previa, presenté demanda ante el juzgado de lo social, concretamente en Social de Orense, y me estimó la demanda, reconoció a la víctima de trata de seres humanos como víctima de violencia de género y con derecho, por tanto, a la prestación de la RAI, pero el Servicio Público de Empleo recurrió al TSJ. Entonces, tenemos ahí la sentencia, bueno, pendiente de salir. Yo, considero que, desde luego, negar algo que, bueno, desde pues, el Convenio de Varsovia, Estambul, cualquier convenio internacional, directivas internacionales, y ya en Galicia, pues, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia, en su artículo 3, recoge expresamente que las víctimas, mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, pues son víctimas de violencia de género, lo cual es un poco, yo creo que es un poco absurdo, pero bueno, a veces las administraciones nos sorprenden negativamente con estas situaciones, sobre todo porque veníamos de unos años en los que se nos había concedido la RAI sin tener que llegar a este punto de judicializar el asunto, pero se ve que las cosas no deben andar muy bien y por ahí va la cosa. Y luego la otra opción de gestionar algún tipo de ingreso básico y, bueno, con un poco de permanencia para las víctimas es el ingreso mínimo vital. Como sabéis, corresponde a las víctimas de trata de seres humanos, el artículo 7 de este decreto que regula el ingreso mínimo vital. Eso sí, se refiere que el estatus de víctima de seres humanos tiene que acreditarlo el servicio público encargado de la atención integral de las víctimas. Yo no sé, exactamente no me ha coincidido meter ninguna solicitud de ingreso mínimo vital, pero vamos, si la UCRIF dice que esa persona, esa mujer es víctima de trata de seres humanos, creo yo que no puede haber otro servicio público que realmente ponga en contradicción lo que la UCRIF dice, porque son los encargados de identificarla. Luego, a ver, dentro de todas las situaciones que te pueden surgir con una víctima de trata de seres humanos, son las situaciones de inseguridad en relación a su familia. Entonces, desde la protección de su familia en su país, esto era algo que, bueno, antes de la última reforma del Reglamento de Extranjería se contemplaba la protección de la familia de la víctima de trata de seres humanos, incluso de traer a sus hijos a España, esta protección
recogía también esta posibilidad. Ahora mismo no se recoge, pero sí recoge la protección de los hijos o de la familia que esté en España, pero si están en sus países de origen, pues no se recoge así expresamente. ¿Qué pasa? Que sí se hace. Nosotros sí hemos colaborado en traer pues menores desde los países de origen. Me consta y sé que hay pues, unidades de Guardia Civil que también han colaborado en traer pues una familia de 5 miembros desde Colombia, en este caso, por ejemplo. O sea, en casos particulares que sé perfectamente que no se acude a lo que sería la normativa de extranjería ni a la reagrupación familiar, por supuesto, pues porque son procesos de realmente con amenazas a la vida, porque una vez que la víctima ha declarado o ha recaído una condena, realmente el riesgo para la vida de los que están en el país de origen pues es realmente cierto. Entonces sí que se ha actuado pues un poco en situaciones extraordinarias, pero me consta que se hace así porque se pone en juego en estas situaciones y este miedo de la víctima muchas veces es un miedo real. Se les amenaza con hacer daño a sus hijos, a su familia, y no son amenazas que a veces realmente se corre el riesgo de que se cumplan. Entonces, también lo que os decía, una situación importante es que siempre valoréis que la víctima no es una víctima así, es una mujer, es la que vosotros estáis conociendo, pues con nombre y apellidos, y es una mujer que tiene sus propias circunstancias y son unas circunstancias que siempre tenéis que respetar, que siempre tenéis que realmente poner, digamos, anteponer a lo que sería el trabajo y la intervención en este tipo de procesos, bueno, pues cada una en la parte que le toca. Pues si es en la recuperación psicológica de la mujer o en el procedimiento judicial, o en cualquiera de los procesos en los que nos toque realizar nuestro trabajo, hay que tener siempre en cuenta que trabajamos para esa mujer concreta y es a ella primero a la que tenemos que respetar y tener en cuenta. Y luego pensar que cualquier proceso de las víctimas, no sé qué me dice María. Bueno, cualquier proceso de las víctimas sería siempre mucho más favorable si realmente hubiese en la sociedad una necesidad de poner fin a toda esta situación que nos lleva a que España sea pues uno de los primeros países en los que la prostitución sigue siendo, digamos, el campo de batalla para todas las mujeres que llegan en situación irregular a este país. Cualquier mujer haya entrado o no con una mafia, con unos tratantes, con alguien que la hayan traído aquí, antes o después, si su situación laboral no es factible que se arregle de ninguna otra forma, y no lo es, pues porque nuestro reglamento de extranjería obliga a cualquier persona que llegue a este país a estar 3 años en situación irregular para poder acceder a una residencia por arraigo, pues lógicamente cuando tienes que vivir en B y cuando tu situación es que tienes que dar de comer a tus hijos, al final pues parece que el mundo te aboca a ejercer la prostitución para poder sacar ciertas cantidades
cantidad de dinero que te permita más o menos sobrevivir. Evidentemente, si este país o más allá de este país, quiero decir, siguiésemos todos los países de la Unión Europea la misma política de bueno, pues considerar que la prostitución ni es un trabajo ni es una situación que pueda considerarse ni cercana a eso, no es una situación digna, es una indignidad en realidad, es algo que bueno, atenta a los derechos humanos. Yo creo que mejor nos iría a todas y a todos, a toda la sociedad, porque realmente bueno, evitaríamos tener estas mujeres en esta situación de esclavitud, en esta situación de ciudadanos de segunda, en esta situación de ciudadanas ocultas a todo el mundo y bueno, vecinas del piso de al lado, pero ejercen la prostitución. No son dignas de que nos preocupemos de ellas. Entonces, a mi modo de ver, y yo creo que, bueno, modo de ver de todas, lo de por hecho, es que caminemos hacia la abolición de la prostitución, pues hará realmente que nuestra sociedad sea una sociedad mejor. Se ha comprobado que en los países de la Unión Europea que la prostitución se ha reglado, pues llamémosle Alemania, ya no digamos Holanda, bueno, pues desde luego no ha mejorado la situación de las mujeres, ha empeorado con muchísima diferencia. Bueno, me imagino que todas conocéis y si no, echad un vistazo bueno, pues por internet, la situación de los mega burdeles en Alemania, donde se establece una tarifa plana para bueno, consumir cerveza, salchichas y mujeres. Esto es bueno, uno de los reportajes que podéis encontrar por internet. Entonces, no creemos que esto sea, o yo no creo que esto sea una situación de una sociedad pues, digna y que se respeta a sí misma. Más bien al contrario, podrá ser una sociedad muy avanzada, técnicamente avanzada, pero desde luego en derechos humanos han vuelto a las cavernas con estas nuevas propuestas de esta regularización con la que ya llevan años tampoco. Francia, sin embargo, desde el año 16 pues, ha avanzado por una ley abolicionista, por una ley que sanciona la venta de sexo y de servicios sexuales, vamos. Y bueno, se ha acreditado que las víctimas de violencia sexual y las víctimas de trata de seres humanos han disminuido, evidentemente. Cualquier traficante, tratante de mujeres va a ir a un país donde se lo pongan más fácil, mejor que a uno donde se lo pongan difícil. Entonces, pues siempre va a ser más fácil acabar en España, que es lo que nos dicen la mayoría de las mujeres que empiezan su ruta por cualquier otro país de la Unión Europea. Pues España es más fácil para esto. Entonces, yo creo que todos tenemos que trabajar para que esto no sea así, para que España no sea más fácil, no sea la fácil. Bueno, no sé si puedo a lo mejor o podemos empezar algún tipo de conversación, si alguna quiere entrar y hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación que nos pueda también, pues un poco ilustrar sobre cómo es vuestro trabajo y sobre, quiénes estáis ahí al otro lado. Veo que todas... ¡Ay, hola María! Hola, no te oímos.
Ahora. Ahora, ahora. Buenas tardes. Hola. Perdón que llegué un poquito tarde. Nada, nada, nada. Hoy parecía que me iba a pedale el ordenador y por poco sí consigo, encima que venía con la hora justa, tardó muchísimo en arrancar. Pues interesantísima tu exposición, Ana. No he podido ver todavía la otra, pero la veré. Y bueno, me parece muy completa. Me parece muy completa y muy interesante. Estaba escribiendo que a raíz de lo último que comentaba, habéis visto que anuncian Black Friday en gestación subrogada. Pues la verdad es que en este mundo en el que vivimos no nos puede extrañar tampoco que lo hagan igualmente con la prostitución. Porque, Pero bueno, tenemos que seguir escandalizándonos. por supuesto, por supuesto. A veces... Y trabajando para que eso, para que el modelo abolicionista se extienda, porque es que es la única vía de conseguir un mundo un poquito mejor en la medida, por lo menos, eso, aportar lo que podamos. Pues sí. Nadie mejor que alguien que ha trabajado con alguien, con una mujer que ha pasado por todo este proceso, entiende realmente lo necesario que es. Alguien que pueda tomar decisión sobre esto debería bajarse realmente a vivir un proceso como este. A acompañar, ya no te digo a vivirlo, sí, primera persona, pero a acompañar una situación de una mujer que ha pasado por todo esto, le cambiaría realmente, bueno, la cabeza se le iluminaría de otra forma para tomar otras decisiones. O por lo menos para pensarlo, para meditar que realmente es necesario. Estaba preguntando una compañera, María del Pilar Olmedo, en el chat, dice que no puede poner el micro porque está en una biblioteca, que no le ha quedado claro de que depende que una víctima de trata de seres humanos sea testigo protegido. Que es una cosa que yo me preguntaba también cuando lo estabas comentando, cómo puede la acusación, la letrada o letrado de la víctima, proponerlo, o si ya cuando llega al proceso es tarde, cómo funciona así más en la práctica. El testigo protegido tiene que venir ya desde el momento inicial de la primera denuncia, de la primera declaración, porque el atestado, que es, bueno, conforma la declaración de la víctima, la identificación, bueno, los reportajes estos fotográficos típicos que se ven de 6 fotos con los investigados, cada uno, digamos, en un reportaje fotográfico. Esto es lo que inicia la fase de instrucción. El atestado llega al juzgado instructor, se incoa un procedimiento de diligencias previas y eso está ahí ya todo unido. No hay forma de sacar después el nombre de la denunciante. Claro, que va a ser, pues eso, testigo protegido desde el principio. Solo son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que deciden si va a ser necesario o no otorgarle un TP a la denunciante. Evidentemente, yo no entiendo cómo tienen la mínima duda, pero sí que te encuentras pues unidades policiales y más en Guardia Civil, porque las policiales ya están como más, son como más profesionales en esto, porque siempre intervienen la SUCRIF cuando hay una víctima, aunque sea identificada por una unidad, porque haya habido una pelea. Imagínate que a mí me ha pasado, pues una pelea en un club y viene el típico Z con 4 Zetas e identifican a 2 mujeres, y por lo que las mujeres les manifiestan, ellos consideran que pueden ser víctimas de trata, entonces o están en situación irregular, se las llevan a comisaría. Ahí ya interviene, siempre son derivadas a esta unidad más especial que es una UCRIF, y ellos sí que siempre van a poner un testigo protegido a la mujer. Muchas veces cuando van a la Guardia Civil, pues
a veces lamentablemente en sitios, en pueblos muy pequeños, donde hay una unidad de la Guardia Civil, no tienen ni idea de lo que es un TP. Entonces le toman la declaración de la testigo y le ponen su nombre completo y una vez que llega al juzgado, pues ya no a todo el mundo ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio. Y Ana, ¿suele la policía, la Guardia Civil, las fuerzas que intervengan, pedir abogado o gestionar el que la víctima tenga abogado desde el momento inicial o no? No, prácticamente nunca. ¿Qué pasa? Dependiendo de... yo os voy a hablar de mi experiencia. ¿Vale? En Galicia se hizo en el año 2010, se firmó un protocolo entre las ONGs especializadas en trabajo con víctimas de trata, interviene Fiscalía, interviene la Xunta, porque bueno, a las ONGs, digamos, su colaboración se hace a través de un convenio específico para asistir a las víctimas, y intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Interviene la Guardia Civil, la Policía Judicial de la Guardia Civil y la UCRIF. Entonces, como está protocolizado, la UCRIF o la Guardia Civil, en cuanto tiene una víctima, llama siempre, bueno, en este caso, yo en Pontevedra, por ejemplo, pues soy yo la que asisto siempre a todas las declaraciones de las víctimas, desde el principio. Ellos nos derivan, si las localizaron ellos, pues ellos nos las derivan al centro, trabajamos con ellas pues a veces una semana y pico, 2 semanas, y luego vamos a comisaría cuando la mujer está preparada, digamos, vamos a comisaría a iniciar la denuncia. Yo no desconozco, yo creo que Madrid funciona así también, lo digo porque yo estoy en la red española de trata también, por Temis. Ahora mismo, justo además, estamos llevando pues, el tema de la Secretaría Técnica, le toca a Temis. La Secretaría Técnica es como la coordinación de la red española de trata. Y sí sé que en Madrid hay otras abogadas especializadas también de ONGs que colaboran con Fiscalía en la asistencia a víctimas de trata. Pero claro, en los sitios pequeños a veces, y mira que yo cada vez que encuentro pues algún, pues eso, pues yo llevé en la operación esta Maracaibo, por ejemplo, que es de Ferrol, de la unidad de la policía de Ferrol, yo siempre les digo, si tenéis alguna otra, de verdad, llamadme que yo estoy a vuestra disposición, pero si consideras que no soy yo, llamad a alguien, porque de verdad, o sea, yo lo tengo probadísimo, no va a dar el mismo resultado, la víctima se va a perder, por decirlo de alguna forma, se va a perder y pues aparte de que es una oportunidad, es un proceso judicial que yo considero que es la forma de terminar o de ponerlo difícil, por lo menos. Yo siempre digo lo mismo. Por lo menos lo tenemos que poner difícil, porque es que de verdad da pura lástima oír a las mujeres que vienen de otros países decir, pues no, es que venimos para España porque aquí es que todo es más fácil. Como parece que son delitos que nadie persigue, pues claro, bueno, pues venimos para España, que es más fácil, decía el otro día una y yo. No puede ser que nuestro Estado de Derecho tenga estas situaciones y parezca que delinquir con una mujer con un delito de tanta gravedad salga tan gratis y le parezca a todo el mundo que aquí esto es... Pero claro, partiendo de, pues desde que el ejercicio de la prostitución forma parte de nuestro PIB, partiendo de que hasta ahora mismo, hasta este año, el decir vamos a tratar de iniciar un procedimiento de instrucción por un delito de prostitución coactiva sonaba chino, y pues la gente decía,
Hombre, a ver, pero está agarrada a la cama con alguna cadena o Un está gripete. agarrada. Bueno, pues como no está agarrada, esto no es esto no es delito, si lo hace porque quiere. Ana, una pregunta. Hola. Buenas, hola. Muy interesante todo, ¿eh? Me está encantando. Y lo del otro día, igual, la verdad que estoy aprendiendo un montón de cosas porque yo además que no soy abogada, que soy psicóloga y hay muchas cosas que a mí me cuestan más trabajo, pero me está resultando muy ilustrativo todo lo que dices. Te iba a preguntar, vosotros, si estás además en entidades como Temis y todo eso, que tenéis bastante conocimiento de cómo se mueve a nivel legislativo el Estado, ¿no? ¿Qué previsión hay de que se incluya a las víctimas de trata y de la prostitución y de la explotación sexual como víctimas de violencia de género? Que haya una modificación de la ley que incluya eso, porque eso resolvería lo que estaba comentando antes del acceso a la, por ejemplo, a la renta activa de inserción o a otro tipo de ayudas que se contemplan para las víctimas. Sí, a ver, está en ciernes una ley integral contra la trata. Hay previsión de que intenten sacarla en esta legislatura. De hecho, te digo porque, ya te digo, yo estoy en la red española contra la trata y tenemos dentro de la red varias entidades que tienen un grupo trabajando precisamente en esta ley integral, en hacer aportaciones a esta ley integral. Eso sería, vamos, lo ideal. Mientras no consigamos esto, yo creo que hay que seguir peleando en todas estas pequeñas, digamos, situaciones de que te deniegan la RAI cuando hasta ahora te la concedían, porque es que hasta ahora nos la... O sea, yo la primera RAI que tuve, la primera RAI que pedí, que fue con una mujer nigeriana en el año 2012, también nos la denegaron, pero es que la ley integral gallega, dice expresamente que las víctimas de explotación sexual son víctimas de violencia de género. Entonces, la de Castilla-La Mancha también. También. Claro, pues el recurso tiene que prosperar. O sea, el recurso, me da igual que el SEPE te diga que es que no es víctima de violencia de género. No, pues que si lo dice la ley, no, es que no lo digo yo ni lo dices tú. Aquí hay una ley que hay que respetar. Entonces, vamos, de hecho yo te digo, a mí yo la pedí la primera vez que tuve una sentencia de RAI fue en el año 2012, ya te digo, con una mujer nigeriana que fue de las primeras víctimas de trata que yo tuve. Este año las había pedido y siempre bien, no habíamos tenido problema, pero este año hemos tenido 2 denegaciones. Entonces, una que bueno, me ha ido bien, de hecho, con la sentencia de social, cuando la estimaron en social, el SEPE comenzó a pagar ya la prestación, o sea, la mujer está percibiendo la prestación, pero ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que vamos, yo entiendo que no pueden decir otra cosa que tengo toda la razón, vamos, por supuestísimo, vamos, que la tengo. y me ha pasado también en Vigo, que estoy todavía en el proceso de reclamación previa. Pero no puede ser que pase esto, ¿sabes? Porque es un gran fracaso para la mujer, que tú le dices, vamos a pedir esta prestación porque es que tienes derecho a esto y te lo van a dar, y que la primera resolución sea, no, porque usted no es víctima de violencia de género. Pero hombre, por Dios, es que desconocemos toda la legislación directiva europea, convenio de Varsovia, firmamos Convenio de Estambul también. Claro, y no los respetamos. Bueno, es que me parece, vamos, o sea, me parece muy grave. Sobre todo porque estamos hablando de un organismo público, o sea, SEPE, Servicio Público de Empleo. ¿Cómo no puedes respetar tus propias normas? Que no tiene ningún... Pero bueno, yo creo que es cuestión de presupuesto. Sin más. Cuestión de presta. Y a la pregunta de Begoña, también, bueno, están iniciando ahora trámites, consulta para modificar la ley integral, la Ley Orgánica 1/2004, y es inevitable porque hay que implementar el Convenio de Estambul y hay que ampliar
el concepto de violencia de género a las violencias que ocurren también en otros ámbitos fuera de la pareja, como dispone el convenio en su artículo 3, ¿no? Que violencia contra la mujer por razones de género es toda violencia contra una mujer por el hecho de serlo, que es una simplificación de una compleja serie de cuestiones relacionadas con ello, ¿no? O que afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Evidentemente, la explotación sexual y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual afectan a las mujeres de forma desproporcionadísima, no desproporcionada, desproporcionadísima, por tanto es violencia de género y hay que incluirla. Yo pienso también que la ley integral contra la trata, para que podamos construir un sistema de derechos humanos coherente, es imprescindible complementarla, puesto que hay otras formas de trata de seres humanos que no son con fin de explotación sexual, sino con otros fines y que se comprenden en la misma ley. La ley contra la trata hay que complementarla con una ley abolicionista de la prostitución. Es imprescindible y yo creo que el trabajo de las organizaciones feministas tiene que centrarse, tiene que ser una prioridad esta cuestión, porque si no es, bueno, pues mantener Pues sí, un claro, es que de qué un te vale baluarte del patriarcado, pero bien grande, ¿qué tremendo. te vale tener una ley contra la trata si sigues abonando el mismo Claro, terreno? claro. Nada, vale, hacemos leyes contra y dejamos que esto siga sin tener una regulación clara. Pues no puede ser. ¿Qué es lo que viene pasando todavía a nivel internacional? Que no se deciden, vamos, no lo tienen nada de claro, ¿no? Hacen un protocolo para abolir la prostitución infantil, el protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño, pero cuando cumplen 18 años ya no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y bueno, y pretender frenar la trata de seres humanos cuando el demandante de prostitución o el comprador de sexo sabe que la víctima es víctima de trata, pero si no podemos identificar a ese señor de ninguna de las maneras, ¿cómo vamos a poder averiguar si sabía o no sabía que era víctima de trata? Si no podemos ni pedirle el carné de identidad, a ver quién es o deja de ser. Entonces, como dejar las cosas cojas, ¿no? A medias. Tapar el sol con un dedo, no puede ser. Hay que poner todas las medidas porque es que si no trabajar en esto es, hombre, a decir, es inútil. No es inútil porque evidentemente pues vamos haciendo lo que en nuestra mano está con lo que tenemos, pero no es la situación a la que aspiramos, es así. Begoña, no sé si te ha quedado claro. No, muchas gracias, sí, me queda claro. Gracias. Desde luego vuestro papel es muy importante, de verdad. Yo, considero, ¿no? me considero también importante en esto, pero de verdad que el acompañamiento y primero la reparación que se le puede ofrecer a una víctima, bueno, pues teniendo una profesional de la psicología preparada. Lo necesitan mucho porque el daño es muy, muy, muy grande, muy grande. Y segundo, en el procedimiento judicial. De verdad que no te puedes hacer una idea de lo distinto que es llevar a una mujer a un juzgado sin un apoyo profesional o llevarla con él. Es que no tiene nada que ver. El momento de la mujer, el momento. Entonces, yo os animo a que trabajéis en ese campo porque de verdad que os necesitamos ahí. Ana María, ¿soléis hacer uso de los servicios de atención a las víctimas? ¿De las oficinas de atención a las víctimas? Sí, pero... Allí en Galicia tienen menos recursos que en otras comunidades. Nosotros en Galicia tenemos, en atención a las víctimas, tenemos a 2 funcionarias, en Vigo te hablo concretamente. 2 funcionarias
que derivan a un psicólogo que está en el juzgado de violencia sobre la mujer, pero solo en violencia sobre la mujer, porque ese es otro tema procesal que también que espero que la ley integral contra la trata cambie. El delito de trata no va al juzgado de violencia sobre la mujer, no es competencia del juzgado de violencia sobre la mujer. Entonces, la víctima de trata no pasa por la oficina de atención a la víctima. Pero podéis requerir los servicios de la oficina, ¿no? Cuando consideréis que hagan falta para, yo qué sé, para acompañar, para esperar a juicios, para cualquier gesto. Sí, a ver, yo no se me ha dado el caso porque yo trabajo, como tengo la colaboración de mis compañeras de la ONG, pues ellas son las que hacen esa función. Ajá. Pero realmente no conozco a nadie, a ninguna víctima que haya sido derivada. Pero normalmente las víctimas que van por la oficina de víctimas, entre comillas, suelen como ir solas, ¿no? Salen de comisaría con las víctimas de violencia, salen de comisaría con la denuncia, todas las informaciones de derechos que le dan, y le dicen, tiene usted juicio rápido a las 11, pues a las 10:30 pasa usted por el juzgado y primero vaya a la oficina de víctimas. Son las únicas a las que se las manda primero por la oficina de víctimas. El resto no tienen ni idea de que está este servicio ahí. Y yo no sé tampoco si nosotros ahora mismo en Vigo tenemos un psicólogo, si tiene preparación, algún tipo de formación en delito de trata, la verdad. Algún día, a ver, ¿sabes qué pasa con todo esto? Que ni siquiera el Colegio de Abogados tiene formación específica para esto, que eso es otra. Yo la compañera de la comisión del Colegio de Abogados que lleva la parte de Biogen, bueno, hace no mucho me pasó el programa de un curso que iban a hacer para formación de compañeros que se incorporaban al turno. Y entonces tenía una parte bastante extensa de violencia, de temas de violencia, y tenía una parte también de trata de seres humanos. Entonces yo le pregunté, pero mira, ¿quién va a dar esta parte de la trata de seres humanos? Ah, no, eso lo pusimos en el programa, pero eso no se va a tocar. Digo, pues bien, claro. Entonces eso no se toca. Porque pues vaya seriedad, ¿no? No existe. Es que no es... De verdad, yo creo que no estamos todavía conscientes y mira que no será Galicia un punto donde hay prostitución y mujeres en esta situación, de verdad. Yo no sé, no tengo cifras de comunidades, pero yo creo que Galicia debe ser puntera en clubes, en pisos, bueno. Y sin embargo está totalmente obviado este trabajo, totalmente. O se hace desde ONG con con este protocolo que tuvimos la suerte de que tenemos una fiscal de extranjería en Pontevedra que es, bueno, súper entregada a la causa. Entonces, pues fue ella la que hizo este protocolo ya hace 10 años, o sea, lleva... Desde que se tipificó el delito de trata y empezamos a trabajar en esto, es ella la que lleva todos los procedimientos, con gran esfuerzo por su parte, pero aquí tiramos así. Esperemos que nos doten cuando llegue el momento de algún medio más y de que nos lo empecemos a tomar en serio. Ese es el tema. O nos lo tomamos en serio o ¿por qué no estar en el mismo, digamos, el mismo circuito ya que se utiliza para las víctimas de violencia de género? Pues no estamos. Esperemos que tarde poco eso. Y no se pide tampoco, claro, no hay...
no hay esa demanda. Claro, la mujer, si se la ha identificado y no se la acompaña de una ONG, la mujer no lo desconoce. Claro. Y la mujer lo desconoce y lo que es peor, los que intervienen con ella a veces también lo desconocen. Entonces queda mucha tarea de, pues eso, precisamente de esto que estamos haciendo, de dar a conocer todos los pasos importantes que se deben dar con una víctima, para que todo vaya como tiene que ir, que en mi caso es para conseguir una condena. Ese es mi objetivo. Recuperar a la víctima, sí, pero yo, mi trabajo es... Sí, hombre, es la forma de frenar a esta gente, claro. Sí, yo lo tengo claro y procuro, pues eso, conservar a la víctima por todos los medios que pueda. O sea, te lo digo así, a veces hasta las voy a buscar a su casa. Tenemos una declaración mañana, te recojo yo, tú no te preocupes, que no sea por esto, que no sea porque tal. Hay que ponerle, hay que poner muchas ganas para que todo, pues hay que ponerlas, pues se ponen. Y así vamos. Esperemos que todo mejore. Llevamos 10 años, cuando llevemos otros 10. Bueno, ¿hay alguien más que quiera preguntar? Podéis levantar la mano o directamente abrir el micro y formular preguntas. El resto de personas asistentes a la sesión. Y bueno, mientras tanto, Ana, ¿nos querrías comentar algo así más concreto o algunas cuestiones que consideres de los 2 casos que nos has facilitado en los materiales? Mira, el procedimiento de la operación Maracaibo, que fue el más grande, ese proceso, bueno, son mujeres de origen venezolano, todas, porque evidentemente la situación del país pues, les ha llevado a unas situaciones muy, muy, muy precarias y los que resultaron investigados, acusados, condenados, ya estos que ya tienen la condena de la Audiencia de Pontevedra ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahora estamos justo en proceso de recurso de casación. Presentamos la oposición pues, la semana pasada, creo recordar. Son una red, ellos son venezolanos también, los tratantes son venezolanos, y son una red de 6 personas, de 2 parejas y 2 hijos de una de las 2 parejas, que se dedicaban a traer mujeres vecinas de su vecindario, conocidas, evidentemente, sabían la situación de todas, con cargas de hijos, de familias, bueno, sin recursos ya, porque es lo propio de la situación que está ahora el país. Entonces, no les ocultaban que ellos venían a ejercer la prostitución, claro. Sí, no, aquí, pero eso sí, en España la prostitución, bueno, dinero, todo el que necesites, dinero en los árboles te va a crecer. Vas a resolver tu situación, la situación de tu familia sin ningún problema. Vais a tener una serie de clientes VIPs. Esto es, yo tengo unos clientes de cartera cerrada, tú no vas a hacer ningún tipo de servicio que no quieras hacer, la situación son pisos de lujo, o sea, esto es, bueno, claro, un engaño evidente, o sea, sabiendo que vienes, sí, pero cuando llegas aquí, claro, es disposición 24 horas. Ya te digo yo si tienes que ir con este cliente o no. Ya te digo yo cuál es el servicio que tienes que hacer. Ya te digo yo que todo lo que tú vas a cobrar va para mi bolsillo, porque de lo que te voy a dejar vas a tener que pagar el piso donde vamos a ir ejerciendo. Esto fue una red, salió en prensa porque se movieron por toda España, tenían
pisos turísticos, contrataban pisos turísticos y las iban moviendo a las mujeres. Empezaron en Ferrol, su punto, digamos, su punto central era Ferrol, pero se movieron por Andalucía, por todos lados. Y bueno, tuvieron, la verdad, el asunto se inició porque una de las víctimas bueno, pues no pudo más y fue a poner una denuncia. Entonces empezaron, se hicieron seguimientos, escuchas. Bueno, la verdad es que la UCRIF, la Unidad Central de Madrid, se lo trabajaron mucho. Fue un procedimiento muy bien armado de prueba, había muchas horas de seguimientos fotográficos, escuchas telefónicas. La verdad es que iba muy bien armado de prueba. Y se hizo una prueba preconstituida de las 16 víctimas que tenía el procedimiento en el juzgado de Ferrol. Se llevó a todas las víctimas y eso sí, al juicio oral llegaron 2. Yo tenía a una de las víctimas que me la derivó la UCRIF de Ferrol, una mujer que tenía 3 hijos en Venezuela, tenía porque ahora están aquí. Costó muchísimo porque Venezuela es realmente ahora mismo un completo mundo de corrupción. Pagan para conseguir un pasaporte unas cantidades de dinero desorbitadas, las engañan en el tiempo en el que se la van a dar. Bueno, esta mujer ha pasado una auténtica cruz para conseguir traer a sus hijos, pero bueno, gracias a la colaboración de la Junta, al final pues hemos conseguido traer a sus 3 hijos y a su hermano, que tenía allí también en una situación de amenazas, porque su tratante era vecino, estaba pegado a su casa. Entonces, eso en el momento en el que se acercaba el juicio fue terrorífico. O sea, la prima del tratante iba todos los días a la puerta de los hijos a ver lo que va a decir tu madre, porque vosotros estáis aquí, porque aquí un tiro se le escapa a cualquiera, porque, bueno, terrorífico, pero bueno, pues la verdad es que nos salió bien porque les condenaron a todos y bueno, esperemos que se ratifique en casación y que la situación realmente del calvario que ha pasado esta mujer nos haya servido para que se pasen una buena temporada en prisión, porque es a donde nos tiene que llevar. Y el otro procedimiento, que también es de mujeres venezolanas, porque valorad que en el año 2018, o desde el año 2000, bueno, ya antes, pero yo creo que desde el año 2018 Venezuela ya ha ido en caída libre. De hecho, imagino que sabéis que la situación de protección internacional de todos los venezolanos que solicitaron protección internacional en España en ese momento se ha resuelto por circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta la emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela. O sea, hasta España, no de una forma directa, pero sí reconociéndoles a todos estos ciudadanos venezolanos que su país tiene una situación de emergencia humanitaria, resolviéndoles la residencia así. Bueno, pues la verdad es que nos pone en evidencia que las cosas tienen que estar muy extremadamente complicadas. Entonces, pues eso, en esos años llegaron muchas mujeres venezolanas. En el caso de las otras 2 mujeres, son dos mujeres muy jóvenes, sobre todo una de ellas, una mujer cuando llegó aquí aún no había cumplido los 19 años, y a esta sí que las trajeron engañadas, vendiéndole a su madre que iban a llegar aquí y que iban a trabajar en la limpieza. O sea,
Y cuando llegaron aquí, pues directamente las metieron en un pequeño club de una localidad de Pontevedra, en la zona de Cambados. Bueno, pues desde la violación, que fue lo primero que probó una de ellas, la más joven, pues porque su tratante tenía que probar la mercancía. Absolutamente, claro, la situación de aislamiento que te puedes imaginar que sufre una mujer, una niña, porque 18 años, en un sitio donde el club está en una zona aislada. O sea, los clubes rurales en Galicia pues están en camino de subir al monte, claro, que no hay nada. O sea, que tú no conoces a nadie, que no tienes a dónde ir y que no puedes salir, pues no te queda otra que si te dijeron que venías para limpiar, pero ahora te dicen que vienes para ejercer la prostitución, pues no te queda otra. Tuvieron la suerte también de que alguien dio el chivatazo a la Guardia Civil y entró la Guardia Civil de Cambados a rescatarlas. Y fue, bueno, estas mujeres sí que estuvieron las dos en un proceso de acogimiento con una ONG con la que nosotros también tenemos trabajo en red en Orense. Y bueno, ahora mismo tenemos pendiente el juicio, pero las mujeres están las dos absolutamente recuperadas. Han estudiado porque son las dos muy jóvenes, entonces, claro, llegaron aquí, les ha dado para estar formándose, están trabajando. Es un éxito ya. Ya con eso nos vamos a dar por bien empleado. Ahora, vamos, que el juicio lo tengo señalado para el año que viene, para febrero del año que viene. Y bueno, vamos, yo creo que la condena la tiene segura, porque es lo que os decía antes, la declaración de las víctimas se hizo como preconstituida, pero solo por escrito, se recogió por escrito. Pero en este caso, vamos, las víctimas son absolutamente conscientes de qué es lo que les pasó por todo este proceso de preparación, de recuperación que han tenido, absolutamente conscientes y están, vamos, no te digo que deseosas de ir, pero casi deseando ir a sala y contar todo lo que padecieron y todo lo que vivieron. Entonces yo creo que ahí, vamos, yo que tengo buena colaboración con la fiscal que lleva este asunto, yo creo que vamos a tener, va a ser seguro un éxito de condena. Vamos, a ver, esto es derecho y nunca tenemos el 100%, pero yo aquí casi estoy segura de que sí. Y bueno, de verdad, mañana tengo otro. Quiero decir, esto es un no parar. Mañana tengo una preconstituida a las 11 de la mañana. Entonces, iba a decir, es una desgracia. Pues sí que es una desgracia. Es una porra. Por no decir una mierda directamente. Deberíamos estar dedicándonos a otra cosa y no a perseguir delitos realmente tan evitables, que es así, pero políticas. Pues sí, es una desgracia, pero bueno, afortunadamente es una suerte para ellas tenerte de letrada cuando dan con una letrada como tú, es fundamental. Sí, es fundamental. Ahí seguiremos. Bueno, chicas, ¿alguien se anima? Ya doy yo aquí. ¿Alguna pregunta más? Ada, que tiene el micrófono abierto. ¿Se anima alguien a comentar algo? Pues te voy a hacer yo una pregunta, si nadie se anima o entre tanto se anima alguien. Ana, ¿de qué forma bueno, ahí me imagino también
A ver, hay casos de trata en prostitución, hay otros casos de trata, incluso de explotación sexual. Es que conozco ahora un caso que me trae a maltraer y que no sé cómo se le puede meter mano, que es de una niña menor de edad a quien está explotando sexualmente su padre, y a la madre le tiene el juzgado prohibido llevar a la niña a hospital, a juzgado, porque bueno, ha dado en un juzgado de estos que han decidido que el testimonio de la niña es increíble, porque como no saben cómo hacerlo, y como la niña ha ido al juzgado de la mano del papá, es quien tiene, a quien le dieron la guardia y custodia, ¿cabría dentro de lo posible considerar un caso de esto un delito de trata de seres humanos? ¿Y cómo se podría denunciar este caso? Trata de seres humanos, no. En este caso, además, es una niña adoptada. El proceso de captación de la niña podría ser tan complejo y tan extenso como pasar por la adopción y por la pelea por la custodia. Pero al fin y al cabo es un proceso de captación complejo y... Tendrías que valorar el tiempo en el que se ha dado. Tendrías que valorar el tiempo en el que se ha dado la adopción, si hubo, aunque sea traslado, pues entre ciudades, que no sé si la niña a lo mejor fue adoptada fuera, pero sí, yo creo que sí. si la situación ha sido hace tiempo y la explotación es ahora, yo creo que el delito es prostitución coactiva, si es que... o es una agresión por el padre a la menor. No, hay las dos cosas. La niña relata las dos situaciones. Y de verdad que el juzgado no ha intervenido en esto. Es que yo no entiendo lo de la credibilidad de los menores y los psicólogos que valoran la credibilidad de los menores en los IMELGAs, en los institutos de medicina legal. No sé. Sí, todavía hay... O sea, que un menor, ¿cómo va a decir eso sin que sea cierto? Es que por mucho que haya una pelea de custodia detrás, es que no tiene ningún sentido. El servicio de menores tampoco ha generado ningún Servicios control en ese sociales está sitio. intentando hacer lo que puede, pero es que la situación es de estas situaciones complejas en las que parece que el juzgado, hay algunos juzgados, son casos Que sí, concretos, lo ¿no?, sabemos. que parece que están deseando de perseguir y de empapelar a estas madres por denuncia falsa y de que se lleven a la niña o al niño para meterle una sustracción. O sea, que hay una situación compleja cuando se trata de niños, ¿no?, de niñas y niños. Hoy sale un informe de Save the Children poniendo de manifiesto lo que ya sabemos hace tiempo, porque hay, bueno, el Consejo de Europa ha hecho campañas, ¿no?, poniendo de manifiesto que es que hay diversos estudios en virtud de los cuales sabemos que aproximadamente 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual, y la mayor parte lo sufren en el ámbito sin duda. en el ámbito más cercano, de familia o de gente cercana, ¿no? Y bueno, sabemos que la mayor parte de los agresores son hombres y sabemos que la mayor parte de las víctimas son, en este caso, niñas, niños también, pero más niñas que niños, que pueden ser víctimas de abusos, pues por echar una cifra, 800.000 criaturas, que la mayor parte no se denuncian, pero es que cuando se denuncia el abuso paterno, están blindados. Están hoy en día todavía, y a pesar de la modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, todavía están blindados. Y nos encontramos con este tipo de situaciones en las que la impotencia y la dificultad es grandísima para... Ahí los profesionales que atiendan ese asunto son tan importantes que desde el juez instructor al médico forense. Claro, pero es que ahí tenemos gente PROSAP que lo que hacen es obstaculizar absolutamente.
y el servicio de menores no está actuando. Es que me parece tan raro que no haya, ¿sabes?, nadie que... Es que tienen que dejar, digamos, apartar madre, padre y centrarse en la menor. Es que no queda otra. Cuando la situación realmente, en ese tipo de procedimientos en los que hablamos de custodia por medio, no le puedes dar ni quitar, pero desde luego lo básico es proteger al menor. Yo lo que no entiendo... Claro, y es lo que no se hace, lo que no se ha Claro, venido haciendo hasta ahora y lo que ya con la nueva ley sí se tendrá que hacer. Pero cuando estas madres ya tienen, porque normalmente son situaciones que vienen de tiempo y ya tienen puesta la etiqueta de... loca de la colina. Sí, pues Ya. la situación es realmente compleja. Hombre, no, a ver, es que cada caso, ¿sabes? Es complicado analizarlo desde el desconocimiento del procedimiento concreto. A mí Pero... me llama la atención una cosa que, bueno, cuando incautan material, ¿no? Material pedófilo, a gente que trincan ordenadores, pendrive, no sé qué, no sé cuánto. Y hace poco leía que, bueno, pues que habían cogido un montón de material, pero que ninguno era de niña ni niño español, que todos eran de fuera. ¿Cómo puede afirmar semejante cosa? Si no hay nadie que contraste de todas esas denuncias de abuso sexual que se archivan, no hay nadie que yo sepa que contraste si las imágenes de esas criaturas de las que se han denunciado abusos están en alguno de esos vídeos. Yo sí que este último año sí que he notado, vamos, yo de forma personal, quiero decir en mi despacho, sí que he notado un aumento de denuncias por abusos sexuales a menores, hijas, padres, profesores, y bueno, yo creo que un poquito de confianza sí que parece que los menores han ganado, y los juzgados también parece que se empieza a hablar del empiezan tema. a creerse realmente un poquito a los menores. Y bueno, esperemos que, ¿sabes? Porque es que antes era quién iba a denunciar si ya dabas por hecho que al menor no se le va a creer nadie. Salvo que hicieses un informe de credibilidad y el IMELGA diese un informe de que la menor es creíble o muy creíble. El resto eran archivos de plano. ¿Habría alguna forma de conseguir, cuando hay sospecha de, pues, de explotación de una criatura y de que se están grabando vídeos y tal, ¿habría alguna forma de conseguir que la unidad policial competente para examinar esos vídeos incautados y tal contraste si la imagen de esa niña o ese niño está en esos materiales? Habría que iniciar unas diligencias penales en fiscalía, que son, en vez de ir al juzgado de guardia, a través del fiscal, a través de la fiscalía o fiscal de menores encargado de menores, poner en conocimiento la sospecha que tengas, que ellos inician la fase de investigación. Ellos son los que dirigen al cuerpo de policía que sea, pues a la UFAN o al EMUME si es Guardia Civil, para que tomen esa investigación e inicien, digamos, lo que después llegaría a ser fase de denuncia o no, pero por lo menos una comprobación con unas diligencias penales. Fiscalía está obligada. Fiscalía, la función del fiscal es la protección, bueno, entre otras, pero fundamental, la protección de los menores. Entonces no pueden obviar el que alguien les dé noticia de esta situación, no pueden obviar no hacer una labor de investigación. Ese es su trabajo fundamental. Entonces, bueno, pues a lo mejor, pues no sé. Claro, pero cuando centran la labor de investigación en la criatura y a la criatura no se la protege, ¿cómo puede esperar que la criatura, o por ejemplo que la criatura se preste a que le hagan un examen ginecológico? Claro, es que es otra violación. Eso es básico. Es que eso es básico. Claro.
pero la criatura lógicamente se niega, es que es normal. Vamos, yo que soy madre, recuerdo que mi hijo mayor, el que me decía ahora que se iba a dar una vuelta, cuando era pequeño no dejaba ponerle un termómetro. O sea, él tenía fiebre y yo me las tenía que ingeniar para ponerle un termómetro, pero ingeniármela, porque no me dejaba. Pues me imagino, y si había que hacer algún tipo de intervención, yo qué sé, vegetaciones que hubo que hacerle. La labor de concienciación que yo tuve que hacer con el niño para que se prestase a, hijo mío, mira, te tienen que hacer tal cual. Bueno, eso fue tiempo, hasta que. Entonces, una criatura que está siendo agredida, pretender llevarla a un sitio y que deje que, deje que le se pongan a examinarla, a meterle un espécula, estamos locos. Y además sabiendo que no se la protege, porque... Sí, sabiendo que luego va a tener que volver con quien sabe que va a volver a pasarle lo mismo. Hombre, yo entiendo que ahí, si no interviene el servicio de menores o fiscalía, pues porque alguien realmente tenga algún indicio razonable de que esta situación esté ocurriendo así, el pediatra, alguien. No hay sí, informes médicos sí ha habido, pero llegan al juzgado y... ¿Y fiscalía no ha intervenido con informes médicos? Pues es complejo el tema. Te comentaré fuera de curso a ver. Vale, porque bueno, parece que alguien no está haciendo su trabajo ahí. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. De hecho, hay ya una queja al Consejo General del Poder Judicial, pero bueno, vamos a ver eso también, dónde va, ¿no? Sí. Ya, pero bueno, alguien más ahí no está haciendo su trabajo. Sí. El juez puede ser, pero el juez, el forense, el fiscal, que no puede ser. Servicio de menores, o sea, es que debe haber tantos sitios en los que se llame la atención de una situación de un menor que puede estar en este tipo de problemática, desde el pediatra, el colegio, alguien ha tenido que ver algo que realmente, bueno, pues encaje con esto, alguien tiene que tener alguna prueba. Porque, a ver, no sé de qué edad estamos hablando, pero si es muy pequeño, pues tendrá realmente pues, muchos, no sé, síntomas. A lo mejor las compañeras que son psicólogas seguro que nos hablarán probablemente de que no pueden tener un comportamiento normal. Ya, pero claro, ponerse a investigar eso requiere una perspectiva de la que carecen quienes dirigen en ese caso la investigación, con lo cual pues se complica mucho la cosa. Hay una compañera ya despidiéndose, bueno, un par de compañeras se están despidiendo, tienen que marcharse, son las 8:02. Sí. Yo me voy a permitir consultarte este tema, ¿vale? Fuera de... Sí, María, cuando quieras. Bueno, y el resto de las compañeras que han estado por aquí también, ¿eh? Aquí me quedo a la disposición de todas. Muchísimas gracias. Nada, bueno, gracias. Gracias ningunas. Cualquier duda, lo que necesitéis, a vuestra disposición. Un placer. Igualmente, Ana, un placer trabajar contigo. Sí, gracias. Bueno, nos están diciendo las compañeras que se despiden que muy interesantes las intervenciones, que muy interesante lo que hablamos, que muchas gracias por todo, que están encantadas, que les ha gustado mucho. Vale, llamaremos seguro, venga. Sí, es que de esto es de lo que se trata, ¿sabes? De que podamos intercambiar y bueno, que unas... digamos, empujemos a las otras y que todas podamos, bueno, pues ir aprendiendo unas de otras. Pues para esto es para lo que nos vale. Encantada, vamos. Pues encantada. Ya tú cortas la grabación, ¿no? No sé si está Calo por ahí, ya te dio... Sí, ya me dio instrucciones, Muy bien, pues un abrazo, Ana, estamos en contacto. Igual. Besos a todas. Besos.
Chao, Compañera, hasta chao. la próxima. Hasta la próxima. Un placer. Mm.